Estamos continuando el libro de Romanos y estamos en el capítulo 5. Y dice el versículo 1 de Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Señor, por esta hermosa mañana. Hemos celebrado el memorial recordando a Jesucristo. Y este pasaje nos dice que la obra mediadora de Cristo realmente nos ha acercado a ti, nos justificó. Te damos gracias por ello, Señor. Te agradecemos y habla tú esta mañana, Señor, a nuestros corazones. Te necesitamos tanto a ti, Señor. Gracias por todo, por tu amor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hace 22 días vimos 3 puntos de este pasaje y vimos el primer punto, que la obra mediadora de Cristo nos da paz y nos dio el acceso a Él. Paz en el sentido de que estábamos en guerra con Dios a causa de nuestros pecados. Pero gracias a Jesucristo y a la muerte y resurrección que Él hizo, nos dio paz con Dios. Éramos enemigos de Él, dice el versículo 22, pero nos dio con Él paz, nos acercó a Él. Y también nos dio acceso a Él. Como segundo punto vimos que la obra mediadora de Cristo nos afirmaba en su gracia. Realmente vimos que la salvación por gracia es el mejor regalo que pudo darnos el Señor, porque su gracia fue la que nos salvó. Y el tercer punto vimos que la obra mediadora de Cristo, o la justificación que hizo Cristo a favor nuestro, nos da la esperanza en su gloria. El cristiano está esperando a Cristo, está esperando su redención realmente. Y dijimos que no es una esperanza, no es un azar, es una esperanza cierta que va a suceder en cualquier momento. Y ahora creemos que está más cerca que antes, mucho más cerca. Nos da la esperanza, estamos esperando algo concreto, algo real, a lo que va a suceder. Y el creyente espera. Y eso nos estimula, nos motiva y anhelamos como un deseo ardiente, dice el apóstol Pablo. Pero también hoy vimos en el versículo 3 al 5 que la obra mediadora de Cristo nos da regocijo en las tribulaciones. Romanos 3:5 dice: y no solo esto, dice el apóstol Pablo ahí en su pasaje, vean, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. El apóstol Pablo agrega otro beneficio o resultado que Dios nos dio al justificarnos, es decir, cuando fuimos salvos. Decía un pastor de que muchas partes de la Biblia da gusto predicar porque parece ser que es todo a favor nuestro. Y podemos decir que todo lo que dice la Biblia es a favor nuestro, aunque algunas partes de la Biblia como esta pareciera ser que está en contra nuestra, tiene que ver y es para nuestro beneficio espiritual. ¿Y quién como el apóstol Pablo, hermanos, que puede hablar con tanta autoridad de las tribulaciones? ¿Quién como él? La tribulación, hermanos, caracteriza al verdadero creyente.
¿Por qué? Porque tiene un propósito final para sus vidas. Las tribulaciones de Dios tienen un propósito final para nuestras vidas, para cada uno de nosotros, para el verdadero creyente. Una mujer, Joni Eareckson, es una mujer norteamericana creyente que en su juventud, rebelde y alejada de Dios, tuvo un accidente. Se tiró de cabeza al mar y se golpeó la cabeza y rompió las costillas. Ella quedó cuadripléjica hace como 45 años. Y desde aquel accidente se maneja en silla de ruedas. Ella cuenta en sus testimonios. Ustedes busquen en YouTube Joni Eareckson y van a ver sus testimonios. Ella dice que hace casi 45 días, todos los días, cuando le van a mudar de la cama a la silla de ruedas, sufre un dolor inmenso, intenso, grande. Ella no maneja ninguna de las extremidades, ni las piernas, ni las manos. Ella todos los días lee la Biblia con un bolígrafo, con un lápiz en la boca y con ello hojea la Biblia para leer. A ella hace poco le diagnosticaron cáncer. Aparte de todo lo que estaba sufriendo, ella tuvo hijos, se casó y hoy Dios la utiliza para contar su testimonio de tribulación que pasa hace 45 días. Ella es hoy una mujer que Dios se glorifica en ella, en su vida. Cuando uno ve ese video, cambia su forma de pensar de las cosas. Nosotros estamos bien, hermanos. Y como dijo Eduardo en su oración, cuando iba a partir el pan, no dimensionamos la gracia de Dios para con nosotros. Ella dice, Dios no nos quita en sus testimonios las dificultades. Es su propósito. Él las ordena. Y ella dice así, cuando estamos sufriendo en esta tierra, debemos recordar que son gotas del fuego del infierno del que fuimos rescatados. Ella dice, cuando yo sufro, cuando siento dolor intenso, cuando me van a mudar de la cama a mi silla de ruedas, yo me acuerdo que son gotas del fuego del infierno de la cual fui rescatada. Ella hoy no le pide a Dios que le sane físicamente. A ella hoy eso dice que no le importa mucho. Ella le pide a Dios que le sane espiritualmente. Que todos los días de su corazón malo, que su corazón malo produce maldad, ella dice que eso le cure el Señor todos los días de su vida. De la maldad que produce mi corazón malo. Ella le pide a Dios que de eso le cure. Nuestro texto empieza con la tribulación y termina con la palabra esperanza, pero que de por medio hay un proceso que uno pasa. De la tribulación a la esperanza hay un proceso que pasamos todos los creyentes. Y esta esperanza, dice Pablo, no defrauda. Y Pablo da la razón gloriosa del por qué. Y dice la Biblia que es porque el Espíritu Santo de Dios ha sido derramado en nuestros corazones el día que hemos sido salvos por Dios. Pablo en su viaje misionero deja un encargo a los nuevos creyentes en su viaje y les advierte que todos van a pasar tribulaciones, todos los creyentes, por causa de ser cristianos. Voy a leer un pasaje para los que están anotando. Hechos 14:22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué diferente es del evangelio de la prosperidad, que hoy dice que no debemos sufrir, que tenemos que gozar de esta vida cristiana, de que no tenemos que tener nada que nos afecte
Y eso es una gran mentira, porque la Biblia dice, es necesario, dice Pablo, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En todas las épocas los cristianos han sufrido por causa del Evangelio persecuciones, menosprecios, hostilidades. Y el Señor advierte, hermanos, que debemos buscar consuelo y paz en Él. Él les dijo a sus discípulos, si a mí me persiguieron, si a mí me causaron mucho dolor, mucho más a ustedes. Dice Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí tengáis paz. En el mundo van a sufrir, tendrán dolores, pero confiad, dice Jesucristo, yo he vencido al mundo. Hermanos, el Señor nunca nos prometió que en este mundo tendríamos todo para ser felices. El domingo pasado, el día que predicamos, dijimos que estamos de paseo por este mundo. Somos pasajeros. ¿Y por qué vamos a sufrir? Porque vivimos en un mundo pecador. Y le voy a decir un ejemplo rápidamente. Hoy son las elecciones para ser candidatos a intendente. ¿Cuántos fraudes se está cometiendo por ahí? ¿Cuánto engaño? ¿Cuánta propaganda? Y causan dolor, hermanos, porque mienten a las personas. No busques ser feliz en este mundo. Por las cosas del mundo, digo. Porque te van a traer realmente mucha tristeza. Y Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Los tiempos difíciles que vivimos afectan nuestra vida, afectan realmente. Y ningún creyente deja de experimentar en su vida los sufrimientos de este mundo. De alguna manera, todos estamos sufriendo algo, lo que sea, cosa que en el cielo ya no va a ser así. Dice Dios en su palabra en Apocalipsis que toda lágrima será enjugada. Acá, mientras estemos en este camino, en este peregrinar en la vida cristiana, sirviéndole al Señor, vamos a sufrir dolores. A veces nos toca vivir con parientes inconversos que nos hacen sufrir sus conductas por la forma que viven. Les hablamos de Cristo, rechazan. ¿Y cómo nos duele? ¿Cómo nos duele? Esta palabra tribulación es interesante. En el griego dice lipsis, significa aflicción, la palabra tribulación. Significa sufrimiento bajo alta presión. Es interesante que en la antigua Grecia dice que se juntaban los olivos en una canasta de mimbre y se ponía bajo un molino tirado por un asno. Y esa máquina, ese molino tirado, dice que hacía presión altísima, sea uva o sea olivo, para sacar el aceite o para sacar el vino, pero bajo alta presión. Todo cristiano, escuchen hermanos, todo cristiano va a pasar ese tipo de experiencias aquí en la tierra. Todos vamos a pasar. ¿Saben por qué? Dios quiere formar en tu vida y en mi vida la imagen de su Hijo Jesucristo. Es para eso. Dios es el alfarero de nuestras vidas. Nosotros somos el barro y Él nos va a moldear la forma que Él quiere y que Él sabe que nos conviene. Él está trabajando en nuestras vidas desde que nos convertimos. Él está moldeando nuestra vida. Y el barro no le dice nada al alfarero. El alfarero hace lo que quiere con el barro.
Pero hay otra imagen de la Biblia que nos grafica el concepto de la tribulación. Tiene que ver con una herramienta que utilizaban los agricultores, se llama tribulum. Es un palo que tiene en sus extremos un clavo. ¿Qué hacían los agricultores? Traían el trigo o la cebada, lo que sea, lo ponía contra una pared y lo pegaba fuerte, de tal modo que el grano se separe de la paja o de su cáscara. Pero lo tenía que golpear fuerte, realmente, para que el grano se pueda utilizar. Golpear gavillas del cereal cosechado era a fin de producir separación de la paja y el grano. Sin esos golpes, hermanos, sin el uso del tribulum, sin esa tribulación, el grano quedaría atrapado y no sería utilizado. Si Dios va a utilizarnos en su obra, que es el objetivo de Dios realmente, vamos a ser golpeados por Dios en amor, porque Él quiere lo mejor para nosotros. La tribulación es necesaria para nuestras vidas. En la tribulación somos golpeados porque Dios permite que sea así, para ser utilizados por Él. Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, podemos decir que esta tribulación es bueno, es correcto, está bien, porque Dios quiere. Porque Él sabe, Pablo, que el cristiano sería atribulado o estaría pasando ciertos sufrimientos que Dios permite para mostrarnos su consolación en nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en las tribulaciones. Si el hombre no nos consuela, no nos preocupemos. Dios consuela y es el mejor consolador para nuestras vidas. Él sabe cómo hacer porque nos conoce a cada uno. Las tribulaciones tienen un propósito, sin embargo, el que no es creyente, a veces cuando vienen las tribulaciones se borra, desaparece de los caminos de Dios. Es sumamente interesante analizar esto en nuestras vidas. Mateo capítulo 13 dice así, el versículo 20-22. En Mateo capítulo 13 Jesús está contando que hay 4 tipos de personas que pueden estar en la iglesia o que dicen ser creyentes. Solamente uno de ellos es. Dice el primer que la semilla cayó, porque la parábola del sembrador, la semilla cayó primero en el camino. Segundo cayó en pedregales. Y Mateo 13, 20, 21 habla del que fue sembrado en pedregales. Dice así de este corazón, de este hombre. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, la persona, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz su fe en sí, sino que es de corta duración. Escuchen, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. ¿Quién es el que queda? El último, el que fue sembrado en buena tierra, el que da frutos el 30, el 60 y el 100%. Porque es del Señor. Fue consolado por Dios. El Señor nunca prometió, hermanos, librarnos de la tribulación mientras vivimos aquí en la tierra, en este mundo. Pero sí nos promete consolarnos, como dije, en las tribulaciones que podríamos sufrir. Un hombre de Dios dijo lo siguiente: las lágrimas de la aflicción son a menudo necesarias para mantener limpios los ojos de la fe. Repito, él dijo sabiamente, este hombre de Dios, las lágrimas de la aflicción son a menudo necesarias para mantener
los ojos de la fe. El Señor Jesús, interesante lo que pasó con Pedro, le ejemplificó con la zaranda a Pedro que iba a tener problemas en su vida espiritual. También a Pedro lo hizo pasar en zarandas por un colador. Le anticipó lo siguiente. Le dice en Lucas 22:31, Satanás os ha pedido para zarandeados, para sacudirlos. Porque en realidad a todos los discípulos, pero le dice a Pedro, uno de los principales, como a trigo. Dice, le va a zarandear como trigo, el Señor me pidió, Satanás. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Cristo podía atajar esa zaranda, sí quería, pero no lo hizo. ¿Saben por qué? Porque para Pedro era importante esa zaranda. Iba a quitar lo mejor de Pedro. En el designio de Dios, escuchen, en el designio de Dios, la acción propuesta por Satanás, en lugar de producirle un mal a Pedro, le iba a producir una bendición. Por eso Dios no atajó que Pedro sea zarandeado. Le dice Lucas 22:32, yo he rogado por ti, vas a pasar por la zaranda, porque yo he rogado que tu fe no falte. Escuchen, que tu fe no falte. Y tú, una vez que me hayas negado, y que te apartes de mí, dice, una vez vuelto, porque Pedro volvió, totalmente distinto que Judas. Judas se ahorcó, Pedro volvió y le dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Era importante que Pedro pase por esta situación para que realmente confirme a sus hermanos. ¿Y qué confirmación, hermanos? Sabemos nosotros que la tribulación por la que pasó el apóstol Pedro fue de bendición para su vida. ¿Por qué? Fue el primero que predicó abriendo la puerta para la salvación de miles de judíos, 3.000 aproximadamente en Pentecostés. Y escribió 2 cartas de ánimo para los creyentes que hasta hoy leemos. Pero Dios no le libró de la zaranda. Esa zaranda iba a ser de bendición para su vida, o si no lo atajaría. De manera que si estamos sufriendo hoy, piense usted, si estamos sufriendo hoy, Dios en su inmensa sabiduría, porque nosotros vemos hoy, Dios es eterno y Dios ve mucho más de lo que nosotros podemos ver. Él atajaría nuestro sufrimiento, mas no lo hace. Vamos a pasar por el fuego, no nos quemaremos. Lo que sí nos promete el Señor es que ni aún en la tribulación o la tribulación nos podrá separar de su amor. Y eso es una hermosa promesa, hermanos. Romanos 8:35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada, termina este contexto, nada nos podrá separar del amor de Dios. Algo importante, hermanos. Cuando estamos pasando por alguna situación que no está siendo propicio a nosotros, cuando el viento no nos es favorable, es un momento especial, hermanos, para analizar nuestras vidas. David estaba sufriendo un gran revés en su vida, estaba siendo perseguido, el rey de Israel, y dice que aborrecía a sus enemigos, porque lo que le perseguían a él era también enemigos de Dios. Pero aún eso le pesa. Y le dice al Señor que le encamine hacia lo que es correcto. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él sabía que ninguna venganza podía estar en sus manos, sino en las manos de Dios.
Él dijo primero lo siguiente, Salmo 139, 22, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos, dice primero, porque le estaban persiguiendo. Pero después él dice algo interesante, con un peso en su corazón, dice en el 23 y 24, examíname, oh Dios, examíname, oh Dios, pásame por un examen y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Mía no es la venganza, dijo David. Mía no es la venganza. En ningún momento en nuestras vidas. Y miren que por eso entendemos que realmente David es un hombre. Dice que tenía el corazón como la de Dios. Dios le tenía en gran estima a David. Un hombre, un gran hombre de Dios. Por eso es. Hacer un autoexamen, mirar nuestro corazón delante de Dios es lo mejor que podemos hacer. Y si nos damos cuenta que nuestro accionar no está haciendo lo correcto, y peor, si hay algún pecado que está activando en nuestras vidas y que eso nos está produciendo problemas, disciplinas o tribulaciones, es bueno reconocer confesándolo delante de Dios. Dice 1 Pedro 2:19, porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Que si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto es lo que Dios quiere. Y en el 20 dice algo más interesante. Pues, dice Pedro, ¿qué gloria es si pecando te pegan por la cara y lo soportás? Mas, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Él dice, si estás pecando, bueno, no hay ningún problema, no hay gloria en eso. Que te den lo que mereces. Lo que Pedro está llamando es que realmente delante de Dios suframos molestias padeciendo injustamente. Esto merece aprobación delante de Dios. Se han conocido hombres, ladrones, malhechores, violadores, que han padecido toda forma de privación, de tortura, de muerte, sin murmurar, sin decir ninguna palabra, les han metido una inyección letal. Y murieron, sencillamente porque el orgullo no le permitía reaccionar. Pero este orgullo de valor estoico no tiene nada que ver con la gracia de la paciencia. Dijo Job algo interesante, 1:21-22 de Job, y dijo, desnudo, estando Job, ¿cómo estaba? Estaba entre cenizas, teniendo una llaga de la planta de los pies hasta la coronilla de la cabeza, supurando, hediondo, muriéndose toda la familia y quedando su esposa y él, y su ganado y todo lo que tenía. Él dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y viene lo más importante. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Cuando él pasó por los sufrimientos que Dios permitió, él dijo algo glorioso, que solo una persona que reconoce a Dios como soberano puede expresar. Él dijo en el 9 y 10, cuando su mujer le dijo, ¿aún retienes tu integridad? Le dice la esposa. Maldice a Dios y muérete. Él le dijo,
como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Le dice Job. Estando en la situación que está, ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, dice la Biblia, Job no pecó con sus labios. Y escuchen, hermanos, Job esto no dijo porque tenía la capacidad ni la habilidad de soportar todo. Ni ninguno de nosotros tiene esa capacidad. Esa capacidad viene de Dios. Somos pecadores. Esa capacidad de soportar y creer en Dios, Dios puso en él. Porque él era un creyente y supo esperar de Dios lo bueno y lo malo. Pero nuestro texto dice, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La palabra paciencia, upomone, es perseverancia. Es el poder de resistir las dificultades. Es la necesaria fortaleza interior que viene de Dios, como la que tuvo Job. Y el apóstol Pablo. Ni hablemos de Cristo, que es nuestro Dios. La necesaria fortaleza interior que viene de Dios. Tiene que ver con la constancia en permanecer bajo el peso de las circunstancias adversas. Así como el acero se endurece cuando es probada, cuando se templa en el fuego, así también el creyente se robustece y se templa mediante la tribulación. Todo verdadero cristiano que está pasando por alguna tribulación o sufrimiento conoce allá en el fondo que a pesar que está pasando mal, a lo mejor una injusta persecución, Dios tiene un propósito y por sobre todo, ¿qué es lo que está ocurriendo con su vida? Está produciendo paciencia. Escuchen, hermano, aunque nosotros no lo veamos así, esta semana que pasó estuve hablando con Hugo Menzel durante 1 hora y media. Y él me dice, estoy como para escribir un libro de todo lo que pasé. Un libro, no una hoja, de todo lo que pasé, hermano. Y me dolió cuando me dijo, ahora ya estoy a disposición de ustedes. Hugo, te estamos cubriendo, tranquilo. Recupérate bien, recupera todo. No importa cuán grande sea nuestra tribulación, no puede quitarnos el regocijo de la esperanza que tenemos de ver a Cristo un día. Pablo dice en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No puede quitarnos nuestro gozo y no cuestionamos a Dios por ello. Las tribulaciones y pruebas ya nos están dando regocijo aquí en la tierra, mientras esperamos a Cristo. El creyente, escuchen hermanos, no se goza por las tribulaciones porque significan un mérito especial delante de Dios. Por mucho tiempo esto me costó entender en la Biblia. No es por lo que estamos pasando, es por lo que produce que tenemos que gozarnos en las tribulaciones. Porque van a producir en nosotros paciencia, perseverancia en nuestra vida. Por eso, como dije, me pregunté por mucho tiempo, ¿por qué Dios nos llama bienaventurados o dichosos cuando estamos en pruebas? No es por la prueba en sí, es por lo que produce. Jamás una persona queda igual después de ser probado por Dios. Job 42:5-6 dice lo siguiente. De oídas te había oído. Cuando pasó todas las aflicciones de Job, cuando Dios le devolvió todo lo que perdió y aún su salud, Job dijo algo interesante en el versículo 5 y 6. De oídas te había oído. Escuchen. Mas ahora mis ojos te ven
Por tanto, él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Saben que Job conocía a Dios de forma muy vaga y lejana. Nunca probablemente profundizó mucho con Dios. Aunque Dios dice de él que era un varón santo, apartado de mal, realmente él no había profundizado mucho con él, con Dios. Y gracias a esa prueba que Dios permitió en su vida, él dice ahora, mis ojos te ven. No es que Dios le haya visto a Job, Job le haya visto a Dios personalmente. Lo que dice que ahora le conoce mucho más que antes, gracias a esa prueba. Para nosotros sería que después de una prueba le conocemos a Dios. Y le conocemos más cada día porque conocemos su palabra. Job, con todo lo que Dios decía de él, que era un temeroso de Dios, perfecto, santo, él falló contra Dios. En un momento dado, él realmente despotricó contra Dios. Por eso él acá dice, me arrepiento en polvo y ceniza. Porque en un momento, Dios, yo pensé esto de vos. Ahora me arrepiento. Deberíamos comprender que Dios utiliza el sufrimiento para perfeccionarnos. Dice Pablo, 2 Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. El contexto dice algo muy interesante. Tenemos este tesoro, dice el Evangelio, en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios realmente sea de Él y no de nosotros, dice Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Llevando en el cuerpo, dice Pablo, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Pablo no estaba sufriendo tribulaciones por causa de cosas temporales, sino por estar predicando de Cristo. Su mayor causa era estar viviendo para Cristo. Por eso él dice, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que los cristianos suframos? ¿Por qué sufrimos? Bueno, hay tres verdades realmente que se aproximan mucho a decir, bueno, estamos sufriendo por esto. Primero, debido al pecado personal. Esto no quiere decir que todos los problemas y circunstancias que estamos pasando mal sean resultado de nuestro pecado. Por ejemplo, Job no estaba pecando cuando sufrió todas las tribulaciones que pasó. Estaba en comunión perfecta con Dios. Estaba orando por sus hijos si sus hijos pecaran, haciendo sacrificios todos los días por sus hijos, por cada uno de sus hijos. Pero sí, deberíamos preguntarle al Señor, cuando uno está sufriendo, tenemos permiso de Dios para preguntarle por qué estamos sufriendo. No cuando el otro está sufriendo. Eso está prohibido. Yo no tengo por qué preguntar por qué el otro está sufriendo o está siendo afligido. Cuando yo estoy afligido, sí debo preguntar por qué estoy sufriendo. O si no haríamos lo que los amigos de Job hicieron. ¿Saben qué hicieron los amigos de Job? Vinieron a tirarle sobre la herida limón y sal. No deberíamos hacer, no nos corresponde. Sí, cuando yo estoy pasando tribulaciones, realmente tendría que preguntarle a Dios, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Señor? ¿O para qué, Señor? En segundo lugar, para desarrollarnos espiritualmente y llegar a ser más como Cristo.
Imagínense lo que dice la carta a los hebreos de Cristo, capítulo 5, versículo 8, lo que están anotando. Y aunque era hijo Jesucristo, por lo que padeció, sufrió, ¿saben qué? Aprendió la obediencia. Él aprendió a obedecerle a su padre. No le gustó mucho estar en el huerto de Getsemaní, pero él dijo, yo voy a hacer tu voluntad. Sufrió, le cayeron grandes gotas de sangre, pero él padeció, aunque era hijo, para obedecer. Santiago dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, por alto gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas. Esa palabra diversas pruebas es como el pintor tiene un elemento que muestra unas cuantas colores de pinturas para una gama de pinturas para mostrarte, de colores, para mostrarte qué pintura querés. Así es las pruebas que vamos a pasar en esta vida, de diversas maneras, de diversas formas y diversos colores en nuestra vida. Pero nos darán como fruto la paciencia. Pero también, en tercer lugar, la prueba viene para desarrollar en nosotros un poderoso y eficaz testimonio. Como le dije al principio, esta mujer, Joni Eareckson, está siendo de gran testimonio por todo el mundo evangélico, realmente predicando de la gloria de Cristo aún en sus aflicciones. Dice 1 Pedro 2:21, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Nosotros también nos vamos a padecer, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y esto es difícil, hermano, que voy a decir. Sufrir sin murmurar, eso es difícil. Y hacerlo es un gran testimonio, realmente. Capítulo 5, versículo 4 dice, y la paciencia prueba o entereza de carácter. La palabra prueba o dokimos significa, quiere decir en el griego, o dokimazo. Esta palabra se utilizaba cuando se examinaba antiguamente la calidad de algo. En la antigüedad especialmente se utilizaba para probar la calidad de un material, sea oro, plata u otro material. Si usted lleva hoy un anillo de oro en Luque, donde están los orfebres, le van a derramar ácido y van a pasar por el fuego para quitarle la escoria y para que ese anillo quede puro. Eso es dokimazo, eso es prueba. Dios quiere lo mejor de nosotros y nos va a probar para serle útil realmente a Él. Es lo que la prueba logra. Primera Juan 1, 6, 7 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Mientras esperamos a Cristo, nuestro carácter va a ser probado por Dios, realmente, y va a ser formado por Él. Pero Santiago escribe un consuelo hermoso. Hay premios para la persona que resiste la prueba. Dice Santiago 1:12, feliz, dichoso, bienaventurado, el varón que soporta la tentación o la prueba, que soporta. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá, estando en el cielo, en el tribunal de Cristo, la corona de vida
que Dios ha prometido a los que le aman. Qué bueno es acordarte de estos pasajes cuando estamos así. Dios pone a prueba nuestra fe, hermanos. Las pruebas o exámenes de Dios son siempre para fortalecer al cristiano. Nos dan músculos espirituales para nuestra fortaleza. Hay un proceso de limpieza en la vida del creyente. Pablo escribe a 1 Tesalonicenses 3:3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para eso estamos puestos. Para eso estamos puestos. Quiero que abran Romanos 16:10. Esto me llamó la atención. Pablo escribe al final de su carta a los romanos y le dice algo interesante, que me gustaría a mí que diga de mí esto Cristo. Dice Romanos 16:10, saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Me gustaría a mí, ruego a Dios, y que diga de la Iglesia de la Gracia. Iglesia de la Gracia, aprobado en Cristo. Pero Romanos 5:4, vamos terminando, dice, y la prueba, esperanza. El salmista dice algo interesante. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. El salmista confiado en el Señor escribe esta porción. Él se ve afectado a una tremenda prueba y unas palabras de confianza en el Señor. Susténtame, él dice, conforme a tu palabra, y viviré y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Y Romanos 5:5 dice que la esperanza no avergüenza, no defrauda. El Señor no nos deja confundidos ni decepcionados, como a veces ocurre cuando ponemos nuestra esperanza en cosas donde hay nada que esperar. No esperemos nada de este mundo. Nos promete felicidad pasajera y no nos da nada. Solamente lo que puede lograr es que no nos ocupemos de cosas que tienen contenido eterno realmente. Nos distrae. Dice Job, porque ¿cuál es la esperanza del impío? Por mucho que hubiere robado, cuando Dios le quitare la vida, oirá su clamor cuando la tribulación viniere sobre él. Y qué distinto del creyente, que después de pasar la aflicción dice que se despierta delante de Dios. Tenemos una gloria prometida. No seremos avergonzados. Las miserias, dice alguien sabiamente dijo, las miserias no pueden convertirnos en miserables porque son ayudas para la bienaventuranza. Pablo está en la cárcel padeciendo injustamente por predicar el Evangelio, pero confía enormemente que la oración y la ayuda del Espíritu de Cristo le librará de la muerte, de la cárcel y de la muerte. Y él dice, en nada seré avergonzado por Dios, dice en Filipenses. Leo 4:19 y 20 de Filipenses, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada será avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y para terminar, el texto dice que esto ocurrió porque el amor ocurre con nuestras vidas y permite Dios, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El apóstol concluye y da las razones de por qué un cristiano que ha sido salvado por Dios puede tener la esperanza puesta
en el Señor. Él dice que el amor de Dios ha sido derramado en libación por nosotros. Eso lo demostró por su mismo Espíritu Santo que nos fue dado el día que nos justificó. Qué metáfora hermosa que cuando dice que fue derramado, el Espíritu Santo se dejó verter por Dios en nuestros corazones. Se entregó sin restricción ni reservas en nuestros corazones. Se dio enteramente, porque así el plan de Dios lo quiso. Dios, el Padre, planeó todo esto que estuvimos estudiando los 2 domingos. Cristo, su Hijo amado, la segunda persona de la Trinidad, ejecutó ese plan. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aplicó en cada uno de nuestras vidas, de los que somos creyentes. ¿Cómo podrá avergonzarnos la esperanza si por este Espíritu Santo, por el mismo Espíritu Santo, fuimos sellados con su espíritu de amor? Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Como dijimos al principio, hermanos, que la obra mediadora de Cristo ha hecho posible que nosotros podamos experimentar todo esto en nuestras vidas. Su muerte y su resurrección nos justificó delante de Él, dándonos paz, entrada con Dios. Y podemos decir que la justificación ha sido el plan de Dios antes de la fundación del mundo. Él envió a su único Hijo para ejecutar ese plan. Y como dijimos, el Espíritu Santo, que el día que hemos sido salvos por Él, selló nuestras vidas, realmente nos salvó ese día. Vamos a orar, hermanos. Una pregunta que podíamos hacernos esta mañana, Señor, es: si hemos sido justificados por ti, Señor, ¿cómo vivimos esa salvación que tenemos en Cristo? Te agradecemos por ser inmerecedores de esa gracia, ese don perfecto que no entendemos por qué ha venido en nuestros corazones, sin merecerlo. Gracias porque somos realmente privilegiados en conocerte a ti, Señor. Te agradecemos tanto por saber estas verdades que están en tu palabra y porque somos tus hijos. Te agradecemos por tu amor y esta mañana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.